7 de la mañana, 11 minutos. Estábamos conversando ayer aquí en 6 AM sobre la tempestad que se armó alrededor de 2 encuestas el fin de semana y quisimos conocer la opinión de los 2 candidatos más comprometidos con el resultado de esas encuestas. Charlamos con el doctor Federico Gutiérrez, nos dio su lectura, su visión de lo que él consideraba arrojaban como resultado las lecturas de las encuestas. Quisimos hablar con el doctor Gustavo Petro, el candidato, por supuesto, pues tiene una agenda que tiene que cumplir y respetar, y nos dijo que con mucho gusto nos atendía en Caracol Radio, cosa que hace en este momento. Candidato Petro, muchas gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, señor. Como le digo, estábamos hablando de encuestas y quisiéramos conocer su opinión sobre el debate, las posiciones de los colombianos, las lecturas que se dieron a las encuestas del fin de semana. ¿Usted qué opina, doctor Petro? Pues a ver, una encuesta no es encuesta, no tiene ficha técnica y esa no la voy a mencionar. La ley obliga a presentar fichas técnicas en las encuestas. Cuando eso no se hace, pues son inservibles. La otra, lo de la revista, pues lo que marca, de acuerdo a las normas estadísticas, es una tendencia, porque hecha, digamos, por el mismo encuestador. Hay 2 encuestas después del 13 de marzo, y la tendencia entre una y otra es que crecemos, prácticamente somos los únicos que crecemos, y la distancia con el segundo es cada vez más amplia. Esa es la tendencia, y esa es la norma número 1 que se debe tener en cuenta cuando se analizan encuestas desde el rigor estadístico. Así que vamos creciendo y la distancia entre el primero y el segundo es cada vez más grande. Eso me suena como a bolero. Eso es una canción, ¿cierto? La distancia entre los dos. Más o menos, más o menos. Ya me le estoy leyendo la mente. La distancia entre los dos es cada día más grande. Oiga, candidato, pero ¿reconoce usted que hoy su contendor número 1 es Federico Gutiérrez a la luz de estas encuestas, o no desestima al doctor Fajardo como sí ha pasado en otros escenarios? Mira, las encuestas, obviamente todas, muestran en el segundo lugar a quien ganó en equipo por Colombia, el candidato uribista. Eso tiene su lógica, obvio, porque tienen todo el poder del gobierno, tú que está detrás de la candidatura, y una parte de la población que indudablemente sigue sosteniendo el proyecto de Uribe. Pero el que nos aparece, si usted mira Google Trends y las encuestas en tercer lugar y acercándose al segundo, es el señor Hernández, Rodolfo Hernández. Entonces, digamos, ahí hay una interesante disputa. Lamentablemente, el cuarto lugar creo que se produce por un fenómeno casi que de suicidio, de autodestrucción, que ojalá puedan revertir. A mí me gustaría mucho que el Centro Esperanza pueda revitalizarse en la competencia en estas semanas que vienen. Fue muy golpeado, digamos, por integrantes del mismo Centro de la Esperanza, y eso lo ha puesto en el cuarto lugar, pero es interesante ver, sobre todo si miramos las búsquedas de Internet, que es un indicador diario, que no es una encuesta, no, ojo, es simplemente un indicador, pero sí veo al señor Rodolfo Hernández, por lo menos en búsquedas de Internet, poniéndose por encima del candidato de Uribe. Y eso puede ser interesante, digamos, la competencia en esta etapa de la campaña electoral. Ya que usted habla, candidato Petro, de Internet, pues todo el mundo mira redes y Twitter y todo. Una de las cosas más curiosas, con el mayor respeto y cariño por nuestros colegas de semana que tienen todo el derecho de hacer la interpretación que quieran, como les convenga de la encuesta y según su leal saber y entender y su línea periodística,
Una de las cosas que más se debatió y que generó memes y comentarios y hasta bromas en redes fue el hecho de que en la portada, teniendo menor porcentaje de votación, quedara delante de usted Federico Gutiérrez. ¿Cómo lo tomó? Eso a mí no me interesa. De vainas me sacan en la portada. Una vez me sacaron como si yo fuera un incendiario en medio del estallido social que provocó Carrasquilla por subirle impuestos a los alimentos. Y ya me estaban echando el pato, era a mí. Pero de vainas algo en las portadas, eso no me interesa mucho. Lo que sí me parece terrible es, digamos, el insulto a las estadísticas. Porque reconociendo que la encuesta esté bien hecha, no quiero modificar ningún concepto alrededor de lo que la encuesta muestra. Lo que la norma número 1 de la estadística dice es que hay que mirar la tendencia. La encuesta es la foto de un día. Si usted tiene 2 encuestas separadas en el tiempo, 2 fotos de 2 días diferentes, entonces mire qué pasó. Si cae, si crece, si se estanca, si se destruyó, si se volvió nada. Y cuando usted hace eso en la misma encuestadora y en la misma revista, el titular es completamente diferente. La distancia entre el primero y el segundo es cada vez más grande. La distancia entre los dos es cada vez más grande. Doctor Petro, pero precisamente viendo las tendencias y los resultados de las últimas encuestas donde Federico Gutiérrez pues ha venido creciendo en las búsquedas de internet, en los buscadores, como usted mismo dice, Rodolfo Hernández empieza a tener una tendencia al alza. ¿No cree usted que ese objetivo suyo de ganar en primera vuelta se está alejando? Nosotros no tenemos ese objetivo, nosotros tenemos el objetivo de ganar. Si usted mira igualmente la tendencia que acabo de mencionar, pues si vamos creciendo, pues nos vamos acercando, ¿no? Esa es matemática simple. Si estamos creciendo, crecimos, a ver si recuerdo la memoria, a veces, más o menos unos 4.5 puntos de la primera a la segunda encuesta después del 13 de marzo. El segundo creo que crece 1.5, es decir, la distancia se vuelve más amplia, de 8 a 12 puntos. ¿Qué significa eso matemáticamente? Que se va acercando al 50% el primer lugar. ¿Alcanzará? ¿No alcanzará? Eso depende de la sociedad, en realidad. Depende de la población. La campaña sucia es fuertísima contra mí y contra Francia. Racista, clasista, de todo. Dicen que voy a expropiar taxis, que voy a quitar las pensiones. Y yo lo que he propuesto incluso es que los choferes de taxi puedan ser propietarios de taxi. Y lo que he propuesto es que las pensiones actuales crezcan al índice del salario mínimo y no al índice de la inflación, y que le podamos entregar a 3 millones de personas mayores que no reciben ninguna pensión. Ay, caramba, ahí perdimos al doctor Petro, porque había otra encuesta incluso de la que queríamos hablar con él. Sí, es que el fin de semana, después de que se conoció, Gustavo, la encuesta de la revista Semana, a la que ha hecho referencia el candidato Petro, él trinó el 2 de abril a las 3:49 de la tarde una imagen en la que decía: esta es la realidad de la encuesta de Semana, los que más crecemos en el cariño popular. Y si usted mira el tamaño de las gráficas, el candidato Petro básicamente hace lo mismo que él critica, porque en esa imagen lo que hace es que presenta sus barras de crecimiento de una manera completamente desproporcionada con respecto al segundo. Es como si la diferencia de los 10 puntos porcentuales de 36 a 24 de Federico fuera realmente 3 o 4 veces más grande. Me preguntaba yo, como él dice, si eso no es, como él lo denominó, un insulto a la estadística. Bueno, ¿lo vio muy cercano a Rodolfo? Sí.
Pues sí, me gustaría preguntarle un poco eso, ¿no? Claro que también lo vimos muy cercano a Ingrid, y Ángela Robledo en algún momento le dijo a Ingrid bienvenida al pacto histórico, y al otro día Ingrid pues buscando acercamiento con el Centro Democrático. Claro que Ingrid a estas alturas creo que no es medidor como de mucho, pero sí quisiera saber eso, hay un eventual acercamiento, sobre todo para segunda vuelta, con Rodolfo Hernández, ¿podría considerarlo o no? Pues habría que ver, ¿no? Vamos a ver si recuperamos la comunicación con él en un momento para hablar de ese tema interesante. Y ahí tenemos al doctor Petro. Doctor Petro, es que le tenía una inquietud a Espinosa sobre otra encuesta. A ver, resúmasela, por favor, Espinosa. Doctor Petro, buenos días. Es que usted en una imagen que compartió el fin de semana, me pregunto si no comete la misma equivocación que usted le atribuye a la revista Semana. Usted puso en su trino que esta es la realidad de la encuesta de Semana, y las barras que lo muestran a usted con un crecimiento que es evidente superan por más del doble en su tamaño a las del señor Federico Gutiérrez, cuando la realidad es que las márgenes deberían estar mucho más cerca. ¿No es eso también de alguna manera manipular la imagen? Gráficamente sí, aunque creo que esa gráfica, que no la hice yo, simplemente hice un retrino, esa gráfica lo que muestra es lo que acabo de decir, ¿no? Exactamente, que según esa encuesta, que es el Centro Nacional de Consultoría, mirando las dos que han hecho después del 13 de marzo, la misma encuestadora, que es como se tiene que hacer, no entre diferentes encuestas, sino de la misma, el crecimiento mayor es el del primer lugar, del pacto histórico, el mío, y es cada vez más amplia la distancia entre el primero y el segundo. Eso, digamos, puede que la infografía, como se llama técnicamente, esté mal hecha, y quizás son reacciones de las redes precisamente a la otra, a la portada, pero la información es la cierta. Número uno de la regla estadística, mirar las tendencias, y las tendencias dicen eso: crecemos y la distancia con el segundo es cada vez más amplia a favor de nosotros. Doctor Petro, buenos días. La pregunta sería si ya pudieron limar asperezas del todo con el expresidente César Gaviria, cuando la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, lo ha seguido criticando, y cuando su hija, Sofía Petro, lo tildó en Twitter de pensamiento machista. La política colombiana en general está asignada al machismo, toda la cultura nacional, no solamente la política. Son siglos, yo diría que milenios incluso digamos, de pensar la sociedad en términos de un dominio del hombre sobre la mujer. Y cambiar eso, obviamente, no desde la noche a la mañana, pero hay que cambiarlo. El hombre y la mujer son iguales, punto. Y la mujer debe ser tan libre como el hombre. Ahora, en términos de política, que es hacia donde va su pregunta, nosotros iniciamos unas conversaciones con el conjunto de fuerzas sociales y políticas de Colombia. En el día que me escribí, en las palabras que puse allí a la discusión pública, propuse que la revitalización de la paz, que la idea de volver realidad una paz grande e integral en Colombia, pudiese ser el cemento que permitiera juntar diversas fuerzas políticas y sociales, diversas. Y propuse que se pudiera agenciar entonces la posibilidad de construcción de una gran concertación nacional alrededor de la paz, no alrededor de la muerte, no alrededor de la masacre, sino de la paz. Doctor Petro, ¿usted qué piensa hoy de las...? Y si me permite responder, alrededor de esa tesis hemos estado conversando con diversos sectores políticos. Hoy, de hecho, dentro de unos minutos, logramos una primera convergencia con buena parte del Partido Verde, no todo, buena parte, que pues ya ustedes estarán allí para poder presenciar el primer acto de concertación con uno de los grupos con presencia en el Congreso más importantes. Ya
Ya tuvimos otro con Fuerza Ciudadana la semana pasada. Esta tarde y mañana tendremos otros dos muy importantes, ya lo verán ustedes. Uno que nos acerca a ser mayoría en la Cámara de Representantes, otro que va a dar que hablar, pero va a ser muy interesante. Es decir, estamos ampliando el espectro político en Colombia, no solamente de las fuerzas progresistas más destacadas, sino de fuerzas liberales, de fuerzas del centro, en pos de un objetivo común: revitalizar la paz y poder concretar eso que es lo normal en otras sociedades, pero que en Colombia es un sueño, que es la convivencia, poder vivir en paz. En eso consiste el cambio por la vida, y así vamos creciendo. Efectivamente, ahora en 5 minutos inicia ya un acto de alianza con uno de los sectores más importantes del Congreso de la República. Ah, bueno, no, pero entonces sí quiero que más bien nos cuente con quién. Adelantémoslo. En este momento lo dije, ¿no? Con buena parte del Partido Verde. Allí va a estar presente, digamos, y en la tarde nos estaba hablando del de por los la tarde, congresistas, que era una gran los senadores. sorpresa. Mañana, entonces tenemos 2 actos diferentes. Uno con una fuerza que nos va a acercar a ser mayoría del Congreso, dejémoslo para mañana, y una segunda que vamos a presentar la jefatura de debate de la campaña, y que también tiene este signo, va hacia este propósito, el de juntar lo más democrático de Colombia, lo máximo posible de las fuerzas democráticas de este país, para volver realidad la paz y hacer un cambio por la vida en Colombia. Gustavo Petro, encuestas, encuentros y distancias cada día más grandes según él. Candidato, muchas gracias, váyase a su acto, muy amable. Bueno, gracias a ustedes y a sus oyentes. Los espero ahora y mañana.